Capítulo 1. El descubrimiento de Amelia en las afueras del pequeño pueblo de San Miguel de los Pinos, donde las montañas se alzaban como antiguos guardianes y los árboles susurraban secretos que nadie parecía escuchar. Vivía una niña peculiar llamada Amelia Ramírez. No era peculiar por su apariencia, con su cabello negro trenzado y ojos avellana curiosos, se parecía a cualquier otra niña de 8 años, sino por la manera en que las cosas extrañas solían suceder a su alrededor, especialmente cuando estaba cerca del bosque. La casa de los Ramírez era una construcción modesta de adobe pintada de un alegre color amarillo que destacaba entre las demás casas del pueblo como un girasol en un campo de trigo. En el pequeño huerto trasero, su madre, doña Carmen, cultivaba las hierbas medicinales más efectivas de la región, aunque nadie podía explicar por qué las plantas parecían crecer mejor bajo el cuidado de Amelia. Aquella mañana de otoño comenzó como cualquier otra, o al menos eso parecía. El sol apenas asomaba por detrás de las montañas, pintando el cielo con pinceladas de rosa y oro, cuando Amelia se despertó con el familiar canto de los gallos y el suave tarareo de su madre en la cocina. Se vistió rápidamente con su vestido favorito, un sencillo vestido azul con pequeñas flores bordadas que su abuela había cosido antes de partir al otro mundo, diciendo que tenía un poco de magia en cada puntada. «Buenos días, mamá», saludó Amelia, abrazando a doña Carmen por la cintura mientras ésta preparaba tortillas en el comal. «Buenos días, mi niña», respondió su madre, notando un brillo especial en los ojos de su hija. «Parece que has tenido buenos sueños». «Soñé con el bosque otra vez, mamá», dijo Amelia, sentándose a la mesa de madera gastada. Había luces entre los árboles, como estrellas danzantes, y podía escuchar música en las hojas, como si el viento tocara una canción secreta. Doña Carmen intercambió una mirada significativa con el retrato de la abuela que colgaba en la pared. «Tienes la misma imaginación viva de tu abuela, mi amor». Ella también veía magia en las cosas más cotidianas. Mientras desayunaban frijoles refritos con tortillas recién hechas, doña Carmen miró pensativa hacia el bosque a través de la ventana. Las hojas de los árboles parecían brillar de una manera peculiar esta mañana, aunque quizás solo era el sol jugando entre las ramas. «Amelia», dijo finalmente, «necesito que me hagas un favor especial hoy. ¿Podrías ir al bosque a recolectar algunos hongos? Los necesito para el guiso de esta noche». Los ojos de Amelia se iluminaron como luciérnagas en la oscuridad. Sus excursiones al bosque eran siempre sus aventuras favoritas, aunque normalmente iba acompañada de su madre o de su padre, don Miguel, quien trabajaba como carpintero en el pueblo y juraba que los árboles le hablaban cuando buscaba la mejor madera. «¿Puedo ir sola?», preguntó Amelia, conteniendo apenas su emoción. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas, y por un momento temió que su madre se negara. Doña Carmen dudó, mordiéndose el labio inferior como siempre hacía cuando estaba preocupada. «No lo sé, Amelia. El bosque puede ser engañoso, y las cosas no siempre son lo que parecen allí dentro». «Por favor, mamá», suplicó Amelia, juntando sus manos. «Ya sé identificar todos los hongos que me has enseñado. Conozco el sendero como la palma de mi mano, y prometo no alejarme de él». Después de lo que pareció una eternidad, doña Carmen asintió lentamente. «Está bien», dijo, aunque su voz traicionaba su preocupación. «Pero prométeme que tendrás cuidado. Hay cosas en ese bosque que…». Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar un secreto. «Solo mantente en el sendero, ¿de acuerdo?». «Lo prometo», exclamó Amelia, abrazando a su madre con tanta fuerza que casi la hizo derramar su café. Minutos después, Amelia salía de casa con una canasta de mimbre en una mano y un pequeño cuchillo para cortar hongos en la otra. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba hacia el bosque, sus pies descalzos sintiendo la tierra húmeda bajo ellos. Por alguna razón, siempre había preferido caminar descalza cuando iba al bosque. Sentía que podía escuchar mejor la tierra de esa manera, aunque nunca había intentado explicar esa sensación a nadie. Al entrar en el bosque, fue recibida por una sinfonía de sonidos que le resultaban tan familiares como su propia respiración, el canto de los pájaros que parecían darle la bienvenida. El crujir de las hojas bajo sus pies que sonaba como susurros secretos, el murmullo del arroyo cercano que parecía contar historias antiguas.
Los rayos del sol se filtraban entre las hojas, creando un mosaico de luz y sombra en el suelo que parecía moverse con vida propia. Mientras seguía el sendero familiar, Amelia comenzó su búsqueda de hongos. Encontró algunos champiñones silvestres cerca de la base de un viejo roble que siempre le había parecido especialmente sabio, con su corteza arrugada como el rostro de un anciano. Con cuidado, los cortó y los colocó en su canasta, agradeciendo al árbol en silencio, como su abuela le había enseñado. A medida que se adentraba más en el bosque, comenzó a notar cambios sutiles en el ambiente. El canto de los pájaros se volvió más melodioso, casi como si estuvieran cantando una canción que ella casi podía entender. El viento entre las hojas sonaba diferente, más como voces susurrantes que como simple ruido. Incluso la luz parecía cambiar, volviéndose más dorada y espesa, como miel líquida filtrándose entre las hojas. Fue entonces cuando lo vio, parcialmente oculto tras un arbusto de moras silvestres. Había un hongo como ningún otro que hubiera visto antes. Era de un brillante color azul celeste que parecía pulsar con luz propia, como si una estrella hubiera caído del cielo y hubiera echado raíces en el suelo del bosque. Olvidando momentáneamente las advertencias de su madre, Amelia se alejó del sendero, atraída por el hongo brillante como una polilla hacia la luz. Se arrodilló frente a él, fascinada por su belleza sobrenatural. El aire a su alrededor parecía vibrar con una energía extraña, y por un momento creyó escuchar una melodía distante, como campanillas movidas por el viento. Sin pensarlo dos veces, extendió su mano para tocarlo. ¡Ay, caray!, exclamó cuando, al rozar el hongo con sus dedos, este se desvaneció en una nube de polvo brillante que se elevó en el aire como diminutas estrellas danzantes antes de ser llevado por una brisa que apareció de la nada. De repente, el bosque a su alrededor comenzó a transformarse de una manera que hizo que Amelia contuviera el aliento. Los colores se intensificaron como si alguien hubiera ajustado el brillo del mundo, los verdes se volvieron más profundos, los marrones más ricos, y cada flor silvestre parecía brillar con luz propia. Las sombras se profundizaron, pero no de manera amenazante, sino como si guardaran secretos maravillosos esperando ser descubiertos. Las flores silvestres que antes apenas había notado ahora parecían cobrar vida, rosas que cambiaban de color con cada parpadeo, como si no pudieran decidirse por un solo tono. Margaritas cuyos pétalos parecían hechos de cristal delicado que tintineaba con la brisa, violetas que emitían un suave resplandor púrpura en las sombras, los árboles, que antes le habían parecido simplemente árboles. Aunque siempre especiales, ahora se movían de una manera que no tenía nada que ver con el viento. Sus cortezas ondulaban suavemente, como si respiraran, y Amelia podía jurar que veía rostros formándose y desvaneciéndose en ellas, como si los espíritus del bosque estuvieran asomándose para observarla. ¿Qué está pasando?, susurró Amelia, girando lentamente sobre sí misma, maravillada por la transformación que ocurría ante sus ojos. Su voz sonó diferente en este nuevo bosque, como si cada palabra llevara un eco de algo antiguo y mágico. Fue entonces cuando la vio, y esta vez estuvo segura de que no era su imaginación. Flotando frente a ella, no más grande que su mano extendida, había una criatura que solo podía ser un hada. Sus alas eran como pétalos de flores translúcidos que brillaban con todos los colores del arco iris cuando se movían. Su piel emitía un suave resplandor, como si estuviera hecha de luz de luna condensada, y su cabello, del color de las hojas en otoño, se movía como si estuviera bajo el agua. La pequeña criatura miró a Amelia con curiosidad, sus ojos grandes y luminosos como estrellas en miniatura. Para sorpresa de Amelia, el hada sonrió, revelando dientes diminutos y perfectos que brillaban como perlas diminutas. «Bienvenida al verdadero bosque de los susurros, Amelia», dijo el hada con una voz que sonaba como campanillas de cristal movidas por el viento. «Te hemos estado esperando durante mucho tiempo». Amelia parpadeó varias veces, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo y oyendo. ¿Me estaban esperando? Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Y cómo sabes mi nombre? El hada rió, un sonido que recordaba al tintineo de cristales en una suave brisa de verano. Somos los guardianes de este bosque, los protectores de sus secretos y su magia. Yo soy Luz, un hada del rocío de la mañana. Y en cuanto a cómo sé tu nombre. Hizo una pausa, sus ojos brillando con diversión. El bosque tiene sus propios misterios,
pequeña. Algunos de los cuales pronto comenzarás a entender. Amelia miró a su alrededor con nuevos ojos y notó por primera vez que no estaban solas. Entre las sombras y la luz danzante, podía ver más criaturas observándola. Pequeños duendes con sombreros hechos de hojas y barbas de musgo se asomaban desde detrás de las rocas, sus ojos brillantes y curiosos. Ardillas con colas que parecían hechas de fuego saltaban de rama en rama, dejando estelas de luz a su paso. En la distancia, un magnífico ciervo la observaba, sus astas brillando como si estuvieran hechas de luz de luna cristalizada. Pero esto no puede ser real, murmuró Amelia, pellizcándose el brazo para asegurarse de que no estaba soñando. El pellizco dolió, pero el mundo mágico a su alrededor no desapareció. Luz se acercó más, su resplandor suave iluminando el rostro asombrado de Amelia. Es tan real como los latidos de tu corazón, pequeña. Has sido elegida para ver nuestro mundo porque tienes algo especial, un corazón puro que aún puede ver la magia que la mayoría de los adultos ha olvidado. Y una conexión natural con la tierra que es cada vez más rara en tu mundo. ¿Elegida? ¿Para qué?, preguntó Amelia, su voz una mezcla de miedo y emoción contenida. Para ser un puente entre nuestros mundos, respondió Luz, su expresión volviéndose más seria. Para aprender los secretos del bosque y ayudar a protegerlo. El bosque de los susurros ha existido en armonía con tu mundo durante siglos, pero ahora enfrenta peligros que amenazan su existencia. Necesitamos tu ayuda, Amelia. Amelia miró la canasta de hongos que había dejado caer en su sorpresa, luego a Luz y a las criaturas mágicas que la rodeaban. Su mente le decía que debería estar asustada, que debería correr de vuelta a casa y olvidar todo esto. Pero su corazón cantaba con una alegría que nunca antes había sentido, como si finalmente hubiera encontrado algo que siempre había estado buscando sin saberlo. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro, pero firme y decidida. Luz sonrió, un destello de esperanza brillando en sus ojos como estrellas fugaces. Primero, debes aprender. Ven conmigo, Amelia. Hay mucho que debes ver y entender. Y así, con el corazón latiendo como un pájaro emocionado en su pecho y la mente llena de preguntas sin responder, Amelia dio su primer paso consciente en un mundo de magia y maravillas, un mundo que siempre había estado allí, oculto a simple vista, esperando a alguien con el corazón suficientemente puro y la mente suficientemente abierta para verlo, lo que Amelia no sabía en ese momento. Mientras seguía a Luz más profundamente en el bosque encantado, era que este descubrimiento no solo cambiaría su vida para siempre, sino que la pondría en el centro de una batalla por el futuro del bosque de los susurros y el delicado equilibrio entre el mundo mágico y el mundo que siempre había conocido. Capítulo 2. Los guardianes del bosque. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas centenarias, creando un espectáculo de luz que transformaba el suelo del bosque en un caleidoscopio viviente de verdes y dorados. Amelia, con el corazón latiendo tan rápido como las alas de un colibrí, seguía a Luz a través de un sendero que parecía tener vida propia, apareciendo y desvaneciéndose con cada paso que daban, como si el mismo bosque estuviera guiando su camino. El aire a su alrededor vibraba con una energía que nunca antes había sentido, y cada respiración traía consigo aromas nuevos y misteriosos, flores que no aparecían en ningún libro de botánica, especias que no crecían en el huerto de su madre, y algo más. Algo antiguo y mágico que hacía que su piel hormigueara con anticipación. ¿A dónde vamos exactamente?, preguntó Amelia, esquivando una rama baja cubierta de un musgo que brillaba como si tuviera estrellas atrapadas en su interior. Sus pies descalzos sentían la tierra más viva que nunca, como si cada paso conectara con el latido del bosque mismo. Luz revoloteó cerca de su oreja, dejando una estela de polvo brillante que se desvanecía en el aire como diminutos fuegos artificiales. Al claro de los susurros, respondió el hada, su voz musical mezclándose con los sonidos del bosque. Es el corazón mismo de este lugar, donde todos los guardianes se reúnen para mantener el equilibrio del bosque. Mientras avanzaban, Amelia notaba cada vez más señales de que este no era el bosque que había conocido toda su vida. Ardillas con colas que brillaban como luciérnagas danzaban entre las ramas, dejando rastros de luz a su paso. Pájaros de plumajes imposibles, que cambiaban de color según la luz que los tocaba, cantaban melodías que parecían contar historias antiguas. En la distancia,
creyó ver un majestuoso ciervo cuyas astas parecían talladas en cristal puro, reflejando la luz del sol en 1000 direcciones diferentes. De repente, el sendero se ensanchó, y Amelia se encontró conteniendo el aliento ante la vista que se desplegaba frente a ella. El claro de los susurros era un espacio circular perfecto, rodeado por los árboles más antiguos que jamás había visto. Sus troncos, gruesos como torres de iglesia, se elevaban hacia el cielo formando una catedral natural, sus copas entrelazándose tan alto que apenas dejaban pasar rayos de luz que bailaban como columnas doradas en el aire. En el centro del claro, una enorme piedra plana se elevaba del suelo como si hubiera crecido allí naturalmente. Su superficie estaba cubierta de símbolos que brillaban con luz propia, cambiando y moviéndose como si estuvieran vivos, contando historias en un lenguaje que Amelia sentía que casi podía entender. Alrededor de la piedra se encontraban reunidas las criaturas más asombrosas que Amelia jamás había imaginado, ni siquiera en sus sueños más fantásticos. Duendes con sombreros tejidos con hojas vivas y barbas hechas de musgo brillante la observaban con ojos antiguos y sabios. Hadas de todos los tamaños y colores revoloteaban en el aire, sus alas creando diminutos arcoíris con cada movimiento. Animales que parecían salidos de los cuentos más fantásticos se mezclaban con criaturas que desafiaban toda descripción. Un silencio expectante cayó sobre el claro cuando Amelia y Luz entraron. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero en lugar de sentirse intimidada, Amelia sintió una extraña sensación de pertenencia, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde encajaba perfectamente. Un búho majestuoso, con plumas que parecían tejidas con hilos de oro y plata, descendió silenciosamente de una rama alta y se posó cerca de ella. Sus ojos, profundos y sabios como pozos de conocimiento antiguo, la miraron con intensidad. Cuando habló, su voz era profunda y resonante, como el eco en una cueva antigua. «Bienvenida, Amelia Ramírez», dijo el búho, inclinando ligeramente su cabeza. «Soy Nocturno, guardián de la sabiduría del bosque y custodio de sus secretos más antiguos. Te hemos estado esperando». Amelia hizo una pequeña reverencia, recordando instintivamente las historias de su abuela sobre cómo saludar a seres mágicos. «Mucho gusto, señor Nocturno», dijo, sorprendida por la firmeza de su propia voz. «¿Por qué me esperaban?». Antes de que el búho pudiera responder, un movimiento a su izquierda llamó su atención. Un duende con una larga barba verde que parecía hecha de enredaderas vivas dio un paso adelante. Su piel tenía la textura de la corteza de un árbol antiguo, y cuando caminaba, sonaba como hojas crujiendo bajo los pies. «Yo soy Raíz», dijo el duende, su voz profunda y áspera como la tierra misma. «Guardián de la tierra y de todo lo que crece en ella. Estás aquí, pequeña, porque el bosque mismo te ha elegido. Hemos observado cómo las plantas prosperan bajo tu toque, cómo los árboles se inclinan hacia ti cuando pasas, cómo la tierra misma canta cuando caminas descalza sobre ella». Amelia sintió que sus mejillas se sonrojaban. Siempre había notado estas cosas, pero había asumido que era normal, que todos podían sentir la vida pulsando en la tierra y las plantas como ella lo hacía. Un movimiento fluido atrajo su mirada hacia el pequeño arroyo que atravesaba el claro. El agua pareció cobrar vida, elevándose y tomando la forma de una mujer de extraordinaria belleza. Su cuerpo, hecho enteramente de agua cristalina, brillaba con todos los colores del arco iris cuando la luz la atravesaba, y su voz sonaba como el murmullo de 1000 arroyos. «Soy Corriente», dijo la mujer de agua, su forma ondulando suavemente. «Guardiana de todas las aguas que fluyen en el bosque. El mundo necesita desesperadamente un protector, Amelia. Alguien que pueda ver la magia que aún existe en la naturaleza y ayudar a otros a recordar su importancia. Los humanos han olvidado la antigua conexión con la tierra, y ese olvido está causando más daño del que imaginas». Amelia miró a su alrededor, abrumada por la responsabilidad que estas palabras implicaban. «Pero, ¿por qué yo? Solo soy una niña. ¿Qué puedo hacer yo que sea tan importante?». Luz, que había estado flotando silenciosamente a su lado, se posó suavemente en su hombro. Su pequeña mano, cálida como un rayo de sol, tocó la mejilla de Amelia. «Porque tienes algo especial, algo que se ha vuelto muy raro en tu mundo, un corazón puro que aún puede ver la magia en las cosas más simples, y una conexión natural con la tierra que la mayoría de los humanos han perdido».
Eres el puente perfecto entre nuestros mundos. Nocturno extendió sus alas, y el movimiento pareció hacer que las sombras del claro danzaran. Sin embargo, dijo con voz solemne, esta responsabilidad no es algo que debas tomar a la ligera. Ser un guardián del bosque requiere dedicación, valor y sabiduría. Tendrás que aprender muchos secretos y enfrentar desafíos que pondrán a prueba tu espíritu. ¿Estás dispuesta a aceptar este camino? Amelia sintió un cosquilleo de emoción y miedo en su estómago. Sabía, con la certeza que solo un corazón joven puede tener, que su vida nunca volvería a ser la misma después de este momento. Pero también sentía, en lo más profundo de su ser, que esto era lo correcto, que este era el destino para el que había nacido. Con determinación brillando en sus ojos, levantó la cabeza y respondió, sí, estoy lista. Quiero aprender. Quiero proteger el bosque y todo lo que vive en él. Una sonrisa colectiva pareció iluminar el claro. Raíz extendió su mano nudosa hacia ella, y de su palma brotó una pequeña flor que Amelia nunca había visto antes, con pétalos que brillaban como estrellas en miniatura. Entonces, dijo el duende, mientras la flor flotaba hacia Amelia, que comience tu entrenamiento, joven guardiana. El bosque de los susurros te da la bienvenida como su nueva aprendiz y protectora. Y así, bajo la luz dorada del atardecer que se filtraba entre las antiguas ramas, rodeada por criaturas mágicas y con una flor brillante en sus manos, Amelia dio el primer paso en su nuevo camino. No sabía exactamente qué le deparaba el futuro, qué aventuras y peligros le esperaban en este mundo mágico que acababa de descubrir, pero estaba lista para enfrentarlos todos. Lo que ninguno de los presentes podía saber en ese momento era que este día marcaría el comienzo de una de las épocas más extraordinarias en la historia del bosque de los susurros, y que la pequeña niña que estaba ante ellos se convertiría en una de las guardianas más importantes que el bosque jamás había conocido. Capítulo 3. La prueba del árbol ancestral. Los años transcurrieron como hojas llevadas por el viento otoñal, y con ellos, Amelia floreció. Ahora, a sus 15 años, había crecido no solo en estatura, sino también en sabiduría. Sus trenzas de niña habían dado paso a una larga cabellera negra que ondulaba como las sombras del bosque al atardecer, y sus ojos avellana brillaban con el conocimiento de los secretos de la naturaleza que había aprendido en su camino como aprendiz del bosque. Aquella mañana, Amelia se encontraba en el claro de los susurros, rodeada por los guardianes que habían sido sus mentores y amigos. El aire estaba impregnado de una expectación vibrante, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Nocturno, el sabio búho, la miraba desde una rama cercana, sus ojos dorados reflejando la luz del amanecer con una intensidad que parecía ver más allá de lo visible. Amelia, comenzó Nocturno con su voz profunda y resonante, has aprendido mucho en estos años. Hoy enfrentarás tu primera gran prueba como protectora del bosque. Luz, el hada que se había convertido en su compañera más cercana, revoloteaba nerviosamente a su alrededor, dejando un rastro de polvo brillante en el aire. ¿Estás lista, Amelia?, preguntó con una mezcla de emoción y preocupación. Amelia asintió, aunque sentía mariposas revoloteando en su estómago. Era un sentimiento familiar, una mezcla de miedo y emoción que siempre precedía a algo importante. Estoy lista. ¿Cuál es la prueba? Raíz, el viejo duende, dio un paso adelante, su barba de musgo meciéndose suavemente con la brisa matutina. Debes llegar al corazón del árbol ancestral y obtener una de sus semillas doradas. Pero ten cuidado, el camino está lleno de ilusiones y pruebas que desafiarán tu espíritu. Corriente, la guardiana de las aguas, emergió de su arroyo, su forma acuosa brillando bajo el sol como un prisma de colores. El árbol ancestral es el ser más antiguo y sabio del bosque. Solo aquellos con un corazón puro y una conexión verdadera con la naturaleza pueden llegar hasta él y reclamar su tesoro. Amelia respiró profundamente, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones y calmara su mente. Entiendo. ¿Por dónde debo comenzar? Nocturno extendió un ala hacia el norte, señalando un sendero que se perdía entre los árboles. Sigue el camino de las luciérnagas azules. Te guiarán hacia el árbol ancestral. Pero recuerda, joven Amelia, no todo es lo que parece en el corazón del bosque. Confía en tu intuición y en lo que has aprendido.
con una última mirada a sus mentores y amigos, Amelia se adentró en la parte más profunda y antigua del bosque. Los árboles aquí eran gigantescos, sus troncos tan anchos que ni 10 personas podrían rodearlos con sus brazos. La luz del sol apenas penetraba el denso dosel, creando un mundo de sombras y susurros donde la magia era tan densa que casi podía tocarla, siguiendo el sendero de luciérnagas azules, que brillaban como pequeñas estrellas en la penumbra. Amelia pronto se encontró en un claro brumoso. El aire aquí era diferente, más pesado, cargado de historia y poder. En el centro del claro se alzaba el árbol ancestral, tan alto que su copa se perdía entre las nubes. Su corteza brillaba con una luz dorada, y sus hojas susurraban secretos antiguos que parecían cantar una canción eterna, pero cuando Amelia dio un paso hacia el árbol, el suelo bajo sus pies comenzó a moverse. Raíces gruesas y retorcidas emergieron de la tierra, formando un laberinto viviente que cambiaba constantemente, bloqueando su camino y desafiando su avance. Una prueba de perseverancia, murmuró Amelia para sí misma, recordando las lecciones de Raíz sobre la naturaleza cambiante del bosque y la importancia de la paciencia y la determinación. Con determinación, comenzó a navegar el laberinto. Cada vez que creía haber encontrado el camino correcto, las raíces se movían, cerrando su paso y obligándola a buscar una nueva ruta. Pero Amelia no se rindió. Cerró los ojos, respiró profundamente y se conectó con la energía del bosque, dejando que su intuición la guiara. No estoy aquí para conquistarte, susurró al árbol ancestral, sintiendo una profunda reverencia por la majestuosidad que la rodeaba. Estoy aquí para aprender y proteger. Como si hubiera escuchado sus palabras sinceras, el laberinto de raíces se calmó. Un camino claro se abrió frente a ella, llevándola directamente al tronco del gran árbol. Amelia avanzó con cuidado, su corazón latiendo con fuerza, y se detuvo ante una pequeña cavidad en la corteza. Allí, brillando con una luz cálida y dorada, yacía una semilla. Amelia la tomó con reverencia, sintiendo su calidez y el poder que contenía, como si sostuviera el corazón mismo del bosque en sus manos. De repente, una voz antigua y poderosa resonó en su mente, llenando el claro con su presencia. Has pasado la prueba, joven protectora. La semilla es tuya, pero recuerda, con gran poder viene gran responsabilidad. El futuro del bosque depende de ti. Cuando Amelia regresó al claro de los susurros, los guardianes la recibieron con alegría y orgullo, sus rostros iluminados por la luz de la semilla dorada. Pero mientras celebraban su éxito, ninguno de ellos notó la sombra oscura que se movía en los límites del bosque, observando con ojos llenos de codicia y maldad. La prueba había terminado, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Amelia, con la semilla dorada en su mano, sabía que su viaje estaba lejos de haber concluido, y que el destino del bosque de los susurros, y quizás de todo el mundo, ahora dependía de ella. Capítulo 4. El extraño del pueblo. El sol de la tarde bañaba el pequeño pueblo de San Miguel de los Pinos con una luz dorada, tiñendo las casas de adobe de tonos cálidos y proyectando largas sombras en las calles empedradas. Amelia, ahora con 18 años, caminaba por estas calles familiares, llevando una canasta llena de hierbas medicinales que había recolectado en el bosque. Su largo cabello negro, trenzado con flores silvestres, se mecía suavemente con la brisa, y sus ojos avellana, que habían visto más maravillas de las que la mayoría de la gente podría imaginar, brillaban con una mezcla de sabiduría y juventud. A pesar de su conexión con el mundo mágico del bosque de los susurros, Amelia había mantenido su secreto bien guardado de los habitantes del pueblo, quienes la veían simplemente como la hija de la curandera local, doña Carmen. Para ellos, Amelia era una joven amable y un poco soñadora, conocida por su habilidad para encontrar las hierbas más raras y efectivas para los remedios de su madre. Mientras se dirigía a la plaza central, Amelia notó un revuelo inusual. Un grupo de personas se había reunido alrededor de algo, o alguien, sus voces elevadas con una mezcla de emoción y curiosidad. Intrigada, se acercó, ajustando la canasta en su brazo. Amelia, ven a ver, la llamó su amiga Sofía, una chica de su edad con rizos castaños y pecas que bailaban en su nariz cuando sonreía. Hay un forastero en el pueblo, y es guapísimo. Amelia se abrió paso entre la multitud, su curiosidad aumentando con cada paso. En todos sus años en San Miguel de los Pinos,
rara vez habían tenido visitantes, y mucho menos alguien que causara tanta conmoción. Cuando finalmente llegó al centro del grupo, se encontró cara a cara con un joven que parecía tener unos 20 años. Era alto, con hombros anchos y una postura que hablaba de confianza y quizás un toque de arrogancia. Su cabello era negro como el ala de un cuervo, peinado hacia atrás de una manera que parecía casual pero estudiada. Pero lo que más llamó la atención de Amelia fueron sus ojos, de un verde tan intenso que parecían brillar con luz propia, como las hojas del bosque bañadas por el rocío de la mañana. El joven vestía ropas elegantes que lo distinguían claramente como alguien de la ciudad, una camisa blanca impecable, pantalones de corte fino y botas de cuero que brillaban bajo el sol de la tarde. En su mano sostenía un sombrero de ala ancha, que se quitaba y ponía con un gesto que parecía practicado para causar impresión. Cuando sus ojos se posaron en Amelia, el joven pareció quedarse sin aliento por un momento. La multitud a su alrededor pareció desvanecerse, y por un instante, solo existían ellos dos. Amelia sintió una extraña sensación en el estómago, como si miles de mariposas hubieran echado a volar al mismo tiempo. Era una sensación nueva para ella, diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en el mundo mágico del bosque. «Hola», dijo el joven con una voz suave y melodiosa que hizo que más de una chica del pueblo suspirara. «Me llamo Diego. Acabo de llegar al pueblo y me preguntaba si alguien podría mostrarme los alrededores». Antes de que Amelia pudiera responder, Sofía la empujó hacia adelante, sus ojos brillando con emoción. «Amelia puede. Ella conoce cada rincón de este lugar y del bosque. No hay nadie mejor para mostrarte San Miguel de los Pinos». Diego sonrió, y Amelia sintió que se le aceleraba el corazón. «Sería un placer», dijo él, sin apartar los ojos de ella. Amelia asintió, un poco aturdida por la intensidad de la mirada de Diego y por la repentina atención de todo el pueblo. «Claro, puedo mostrarte el pueblo», dijo, tratando de mantener la compostura. «¿Por dónde te gustaría empezar?». Diego le ofreció su brazo con un gesto galante. «Por donde tú creas conveniente, bella guía. Estoy en tus manos». Mientras comenzaban su recorrido por el pueblo, seguidos por las miradas curiosas y los murmullos emocionados de los habitantes, Amelia no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y aprensión. Había algo en Diego que la intrigaba, pero también la ponía en alerta. Quizás eran años de tratar con las criaturas mágicas del bosque, pero su instinto le decía que había más en este forastero de lo que se veía a simple vista. Caminaron por las calles empedradas, con Amelia señalando los lugares de interés, la antigua iglesia con su campanario que se elevaba hacia el cielo, la plaza central con su fuente de piedra donde las mujeres del pueblo se reunían a charlar por las tardes, la pequeña escuela donde los niños aprendían bajo la tutela de la severa pero amable maestra Rosario. Diego escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes y mostrando un interés genuino en la historia y las costumbres del pueblo. Pero Amelia notó que sus ojos a menudo se desviaban hacia el bosque que se extendía más allá de las últimas casas, una mirada de curiosidad y algo más, anhelo, tal vez. «Y dime, Diego», preguntó Amelia mientras pasaban frente a la tienda del viejo don Joaquín, «¿qué te trae específicamente a San Miguel de los Pinos? No es exactamente un destino turístico común». Diego se detuvo un momento, mirando hacia el bosque que se alzaba en la distancia, sus árboles antiguos proyectando sombras largas en el atardecer. «He oído historias, leyendas sobre este bosque», dijo con una voz que de repente parecía distante, casi soñadora. «Dicen que hay plantas aquí que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Plantas con propiedades únicas». Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Diego eran inocentes, pero había algo en su tono, en la intensidad de su mirada, que la puso en alerta. ¿Acaso Diego sabía algo sobre el mundo mágico oculto en el bosque? «Son solo cuentos de viejas», dijo Amelia, tratando de sonar despreocupada. «El bosque es hermoso, pero no tiene nada de especial. Solo árboles, flores y quizás algún que otro conejo travieso». Diego la miró de una manera que la hizo sentir como si pudiera ver a través de ella, como si pudiera leer los secretos que guardaba tan celosamente. «¿Estás segura?».
Me parece que tú conoces muy bien ese bosque. Antes de que Amelia pudiera responder, un grito agudo rompió el aire. Venía del bosque. ¡Auxilio!, gritó una voz infantil, llena de pánico. Mi hermanito está atrapado. Sin pensarlo dos veces, Amelia soltó su canasta de hierbas y corrió hacia el bosque. Sus instintos de protectora se activaron instantáneamente, olvidando por un momento su conversación con Diego y las sospechas que había despertado en ella. Para su sorpresa, Diego la siguió de cerca, sus largas piernas manteniéndose al paso de ella con facilidad. «Espera», gritó. «Voy contigo». Mientras se adentraban entre los árboles, la luz del atardecer se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras que parecía cambiar el bosque mismo. Amelia podía sentir la magia pulsando a su alrededor, respondiendo a su presencia y a su urgencia. Rezaba en silencio para que no tuviera que revelar sus secretos frente a este extraño que, a pesar de su encanto, le provocaba una sensación de inquietud que no podía explicar. Pero si la vida de un niño estaba en peligro, sabía que haría lo que fuera necesario, sin importar las consecuencias. Lo que ninguno de los dos sabía era que este incidente marcaría el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo la habilidad de Amelia como protectora del bosque, sino también su corazón y todo lo que creía saber sobre su mundo y el lugar que ocupaba en él. Capítulo 5. Secretos entre las sombras. El bosque parecía contener la respiración mientras Amelia y Diego se adentraban más y más en su espesura. Las sombras se alargaban bajo el sol de la tarde, y el aire vibraba con una tensión casi palpable. Los gritos de auxilio resonaban entre los árboles antiguos, guiándolos hacia un pequeño barranco cubierto de enredaderas que parecían moverse por voluntad propia, aunque Amelia sabía que debía mantener esa observación para sí misma. «Por aquí», gritó Amelia, saltando con la gracia de quien conoce cada raíz y cada piedra del camino. Sus pies se movían con una seguridad nacida de años de secretos compartidos con el bosque, esquivando ramas bajas y sorteando obstáculos casi instintivamente. Diego la seguía de cerca, y Amelia no pudo evitar notar que su agilidad parecía demasiado natural para alguien que supuestamente era nuevo en estos senderos. Llegaron al borde del barranco donde encontraron a una niña de unos 8 años, su vestido manchado de tierra y sus mejillas surcadas por lágrimas. «Mi hermanito», sollozó, señalando hacia abajo. «Está atrapado allá abajo». Amelia se asomó con cautela y su corazón dio un vuelco. Un pequeño de no más de 5 años se aferraba desesperadamente a una raíz que sobresalía de la pared rocosa, sus pequeños dedos blancos por la fuerza del agarre. El niño sollozaba en silencio, el miedo reflejado en sus ojos grandes y asustados. «Tranquilo, pequeño», dijo Amelia con voz suave, intentando transmitir una calma que no sentía del todo. «Vamos a sacarte de ahí». Podía sentir la magia del bosque pulsando a su alrededor, ansiosa por ayudar, pero la presencia de Diego complicaba todo. Diego se quitó la chaqueta con un movimiento fluido que recordaba a un depredador preparándose para saltar. «¿Puedo bajar con una cuerda?», propuso, sus ojos verdes brillando con una intensidad inquietante. «¿Tienes algo que podamos usar?». Amelia miró a su alrededor, la desesperación luchando contra la necesidad de mantener su secreto. La semilla dorada en su cuello pulsaba con urgencia, como si supiera que era necesaria. Una idea cruzó por su mente, arriesgada pero necesaria. «Diego», dijo, volviéndose hacia él con una mirada intensa, «necesito que vayas al pueblo y traigas ayuda. Yo me quedaré aquí con los niños». Diego frunció el ceño, una sombra de sospecha cruzando su rostro. «No puedo dejarte sola. Es peligroso». Su voz sonaba preocupada, pero había algo más en ella, algo que Amelia no podía descifrar. «Confía en mí», insistió Amelia, mirándolo directamente a los ojos y poniendo toda la convicción que pudo en su voz. «Conozco este bosque mejor que nadie. Estaremos bien hasta que regreses con ayuda». Después de un momento de tensión que pareció eterno, Diego asintió y se alejó corriendo hacia el pueblo. Tan pronto como sus pasos se perdieron en la distancia, Amelia se volvió hacia el barranco. «Luz», susurró urgentemente, y el aire brilló cuando la pequeña hada apareció, su luz pulsando con preocupación.
necesitamos rescatar a ese niño. ¿Puedes crear una red de enredaderas? Con un movimiento de sus diminutas manos, Luz dirigió la magia del bosque. Las enredaderas cobraron vida, entrelazándose en una red segura que envolvió suavemente al niño y lo elevó hasta los brazos de Amelia. «Gracias», exclamó el pequeño, abrazándola con fuerza, su cuerpo temblando por el miedo y el alivio. El sonido de pasos acercándose hizo que el corazón de Amelia saltara. Con un gesto rápido, indicó a Luz que se ocultara justo cuando Diego emergía entre los árboles, su respiración agitada pero controlada, como si hubiera corrido menos de lo que debería. «Amelia», exclamó, pero se detuvo en seco al ver al niño a salvo. «Espera, ¿cómo?». Sus ojos recorrieron la escena, buscando una explicación que Amelia no podía darle. Él logró trepar solo», mintió ella, evitando su mirada escrutadora. «Fue muy valiente». La llegada de los aldeanos con cuerdas y linternas interrumpió el momento, permitiendo a Amelia escabullirse entre la confusión y la alegría del rescate. Pero podía sentir la mirada de Diego siguiéndola, penetrante como una flecha. Esa noche, mientras el pueblo celebraba, Amelia se deslizó silenciosamente hacia el claro de los susurros. La luna llena bañaba el bosque en una luz plateada que hacía que todo pareciera más mágico y más peligroso a la vez. «Algo no está bien», confesó a Nocturno y Raíz, su voz apenas un susurro en la noche. «Ese chico, Diego. Hay algo en el que me inquieta. Creo que sospecha sobre el bosque». Nocturno agitó sus alas con preocupación, creando ondas en las sombras nocturnas. «Debemos ser cautelosos, joven Amelia. No todos los que buscan la magia del bosque tienen buenas intenciones. Algunos la codician por poder, otros por avaricia. Pero tampoco podemos juzgarlos sin conocer sus motivos», añadió Raíz, su voz sonando como hojas secas en el viento. «Observa y aprende. A veces, los secretos más importantes se revelan en el silencio entre las palabras». Amelia asintió, pero mientras regresaba a casa bajo el manto de estrellas, no pudo sacudirse la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Lo que no sabía era que una figura oscura la observaba desde las sombras, ojos verdes brillando con una mezcla de curiosidad y determinación que presagiaba eventos que cambiarían para siempre el destino del bosque de los susurros y de todos los que guardaban sus secretos. Capítulo 6. El baile de las luciérnagas. El verano había llegado a San Miguel de los Pinos, trayendo consigo noches cálidas y cielos estrellados que parecían extenderse hasta el infinito. El pueblo bullía de actividad mientras se preparaba para su festividad anual más importante, el baile de las luciérnagas, una celebración que marcaba el solsticio de verano y que, sin que la mayoría lo supiera, coincidía con uno de los momentos de mayor poder mágico en el bosque de los susurros. Amelia, ahora con el peso de sus secretos y responsabilidades pesando más que nunca sobre sus hombros, se encontraba ayudando a decorar la plaza del pueblo. Guirnaldas de flores silvestres y farolillos de papel colgaban entre los árboles, creando un ambiente mágico incluso sin la ayuda de los seres del bosque. El aire estaba impregnado con el aroma de pan recién horneado y el dulce perfume de las flores de jazmín que crecían en los patios de las casas. Mientras colgaba una guirnalda particularmente hermosa, hecha con flores que había recogido esa misma mañana en los límites del bosque, Amelia sintió una presencia detrás de ella. Se giró para encontrarse cara a cara con Diego, quien le sonreía con esa mezcla de encanto y misterio que había llegado a conocer en las últimas semanas. «Hola, Amelia», dijo él, ayudándola a sujetar la guirnalda en su lugar. Sus dedos se rozaron por un momento, y Amelia sintió una chispa de electricidad que no tenía nada que ver con la magia del bosque. «El pueblo se ve hermoso. Casi mágico». Amelia sintió que su corazón se aceleraba, tanto por la cercanía de Diego como por la insinuación en sus palabras. «Gracias», respondió, tratando de mantener la calma y una sonrisa casual en su rostro. «Es una tradición muy antigua». Diego se acercó un poco más, bajando la voz como si estuviera compartiendo un secreto. «Sabes, he estado investigando sobre las leyendas locales. Dicen que en noches como esta, la barrera entre nuestro mundo y el mundo mágico se hace más delgada.
Amelia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La precisión de las palabras de Diego era inquietante. Son solo cuentos, Diego. Nada de eso es real. Él la miró fijamente, sus ojos verdes brillando con intensidad. ¿Estás segura? Porque desde que llegué aquí, he visto cosas que no puedo explicar. Y siempre pareces estar en el centro de todo. Antes de que Amelia pudiera responder, Sofía apareció corriendo, sus rizos castaños rebotando con cada paso. Amelia. Necesitamos tu ayuda con los vestidos para el baile. Agradecida por la interrupción, Amelia se excusó rápidamente y siguió a su amiga, sintiendo la mirada de Diego clavada en su espalda. Su mente daba vueltas, dividida entre la emoción por la festividad y la creciente preocupación por las sospechas de Diego. Las horas pasaron en un torbellino de preparativos, risas y anticipación. Finalmente, cuando el sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, el baile de las luciérnagas dio comienzo. La plaza del pueblo se había transformado en un lugar de ensueño. Cientos de farolillos colgaban de los árboles y entre las casas, su suave luz mezclándose con el resplandor de las primeras estrellas. La música llenaba el aire, una mezcla de melodías tradicionales tocadas con guitarras, violines y el sonido pulsante de tambores que parecía hacer eco en el corazón mismo del bosque cercano. Amelia emergió de su casa, vestida con un hermoso vestido azul que parecía capturar la luz de las estrellas. El tejido fluía a su alrededor como agua de manantial, y pequeñas flores blancas adornaban su cabello suelto. En su cuello, oculto bajo el vestido, el saquito con la semilla dorada pulsaba suavemente, como si supiera que esta noche era especial. Mientras se movía entre la multitud, saludando a amigos y vecinos, Amelia no podía evitar sentirse dividida. Por un lado, la alegría de la celebración la envolvía, trayendo recuerdos de veranos pasados y la sensación de pertenencia a su comunidad. Por otro, su mente estaba alerta, consciente de que en noches como esta, la magia del bosque estaba más cerca de la superficie, más propensa a manifestarse de formas que los no iniciados podrían notar. De repente, la música cambió a una melodía lenta y romántica. Amelia sintió una mano en su hombro y se giró para encontrarse con Diego. Estaba impresionante con una camisa blanca y pantalones oscuros, su cabello negro peinado hacia atrás revelando sus fuertes facciones. ¿Me concedes este baile?, preguntó, extendiendo su mano hacia ella con una sonrisa que hizo que el corazón de Amelia diera un vuelco. Dudó por un momento, consciente de los riesgos, pero algo en los ojos de Diego la hizo aceptar. Mientras se movían al ritmo de la música, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Solo existían ellos dos, girando bajo las estrellas y la suave luz de los farolillos. Amelia, susurró Diego, acercándola más, su voz apenas audible sobre la música, sé que guardas un secreto. Y creo que tiene que ver con el bosque. El corazón de Amelia dio un vuelco. Quería negarlo, mantener la fachada que había construido durante años, pero algo en la mirada de Diego la detuvo. Había una sinceridad, una vulnerabilidad que no había visto antes. Diego, yo. Comenzó, sin saber realmente qué decir. Pero antes de que pudiera continuar, un grito de asombro se elevó entre la multitud, interrumpiendo el momento. Amelia se giró, alarmada, y vio algo que hizo que se le helara la sangre. Cientos de luciérnagas habían emergido del bosque y ahora danzaban sobre la plaza, formando patrones imposibles en el aire. Miren, gritó alguien. Están formando figuras. En efecto, las luciérnagas se movían con una precisión sobrenatural, creando imágenes de criaturas mágicas, hadas, duendes y animales fantásticos. La multitud miraba boquiabierta, entre maravillada y asustada. Amelia sabía que esto no era normal. Los seres del bosque nunca se habían revelado de esta manera. Algo estaba terriblemente mal. Podía sentir la magia en el aire, espesa y palpable, como si el velo entre los mundos se estuviera desgarrando. En medio de la conmoción, sintió que alguien la tomaba del brazo. Era luz, invisible para todos excepto para ella. Amelia, susurró la pequeña hada con urgencia,
su voz apenas audible sobre los murmullos asombrados de la multitud: el bosque está en peligro. Necesitamos tu ayuda ahora. Amelia miró a Diego, quien observaba las luciérnagas con una mezcla de asombro y reconocimiento. No había tiempo para explicaciones o dudas. El destino del bosque de los susurros, y posiblemente del pueblo entero, pendía de un hilo. Lo siento, dijo, soltándose de su abrazo con una mezcla de pesar y determinación. Tengo que irme. Antes de que Diego pudiera detenerla, Amelia se perdió entre la multitud, corriendo hacia el bosque. Su vestido azul ondeaba detrás de ella como alas, y la semilla dorada en su cuello pulsaba con una urgencia que hacía eco en su corazón acelerado. No se dio cuenta de que Diego la seguía de cerca, sus ojos brillando con una determinación que iba más allá de la simple curiosidad. El baile de las luciérnagas había terminado, pero la verdadera danza, una entre la luz y la oscuridad, el mundo mágico y el mundano, apenas comenzaba. Mientras Amelia se adentraba en la oscuridad del bosque, guiada por luz y el palpitar urgente de la semilla dorada, sabía que esta noche cambiaría todo. Los secretos que había guardado durante tanto tiempo estaban a punto de salir a la luz, y las consecuencias podrían ser más grandes de lo que jamás había imaginado. Capítulo 7. La batalla por el corazón del bosque. La noche se cernía sobre el bosque de los susurros como un manto de terciopelo negro, pero esta vez no había paz en la oscuridad. El aire vibraba con una energía inquietante, como si la misma tierra contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. Amelia corría entre los árboles centenarios, guiada por luz y el palpitar urgente de la semilla dorada que llevaba al cuello. Su vestido azul, antes elegante y etéreo, ahora estaba desgarrado por las ramas bajas, dejando jirones de tela que brillaban como estrellas caídas en la penumbra del bosque. ¿Qué está pasando, Luz?, jadeó Amelia mientras saltaba sobre raíces retorcidas y esquivaba ramas que parecían intentar detenerla. El bosque a su alrededor parecía más salvaje que nunca, como si respondiera a una amenaza invisible. La pequeña hada voló cerca de su oído, su luz parpadeando con ansiedad. Alguien ha penetrado en el corazón del bosque, Amelia. Están intentando robar la semilla madre del árbol ancestral. Si lo logran, todo el equilibrio del bosque podría colapsar. Amelia sintió que se le helaba la sangre. La semilla madre, de la cual su propia semilla dorada era solo un eco, representaba la fuente de toda la magia del bosque de los susurros. En las manos equivocadas, su poder podría ser devastador. De repente, un rugido ensordecedor sacudió el aire, haciendo que las hojas de los árboles temblaran y que bandadas de pájaros alzaran el vuelo en pánico. Amelia llegó al claro del árbol ancestral y se quedó paralizada ante la escena que tenía frente a ella. Una figura encapuchada se erguía frente al majestuoso árbol, sosteniendo entre sus manos una esfera de luz cegadora, la semilla madre. A su alrededor, una barrera de energía oscura, que parecía absorber la luz misma, mantenía a raya a los guardianes del bosque. Nocturno, Raíz y Corriente luchaban por romperla, pero sus esfuerzos parecían inútiles contra aquella oscuridad antinatural. «Deténgase», gritó Amelia, su voz cargada de una autoridad que no sabía que poseía. La figura se giró lentamente, y cuando bajó su capucha, Amelia sintió que el mundo se detenía. Era Diego, pero sus ojos verdes, antes cautivadores, ahora brillaban con un fuego esmeralda que nada tenía de humano. «Ah, Amelia», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sabía que vendrías. Eres la pieza final del rompecabezas». «Diego, ¿por qué?». La voz de Amelia temblaba de dolor y traición. «¿Cómo pudiste engañarnos así?». «¿Por qué?». Diego rió, pero era una risa fría que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Amelia. «Por poder, por supuesto. Este bosque guarda secretos que podrían cambiar el mundo. Y yo los controlaré todos». Con un movimiento de su mano, la barrera oscura se expandió, atrapando a Amelia en su abrazo helado. Ella luchó contra la energía que la envolvía, sintiendo cómo drenaba su fuerza y su magia. «Siempre supe que eras especial, Amelia», continuó Diego, acercándose con pasos deliberados. «Tu conexión con el bosque es la clave para desbloquear todo su potencial.
con tu poder y esta semilla, seré imparable. Amelia cerró los ojos, concentrándose en la energía del bosque que la rodeaba. Podía sentirla pulsando como un corazón gigante, llamándola, rogándole que lo salvara. La semilla dorada en su cuello ardía contra su piel, resonando con el poder de la semilla madre. El bosque no es una fuente de poder para ser explotada, Diego, dijo Amelia, abriendo los ojos con determinación. Es un ser vivo que merece respeto y protección. Con un grito que pareció sacudir los cimientos mismos del bosque, Amelia liberó toda la energía que había acumulado. La barrera oscura se quebró como cristal, y una onda de luz pura se expandió por el claro, haciendo retroceder las sombras. Los guardianes, liberados, se unieron a ella en una danza de poder elemental. Nocturno voló en círculos, sus alas creando un torbellino de viento que hacía danzar las hojas. Raíz hizo brotar enredaderas de la tierra que intentaban atrapar a Diego. Corriente formó un muro de agua cristalina que bloqueaba su escape. Diego, sorprendido por el contraataque, retrocedió. Por primera vez, el miedo atravesó su máscara de arrogancia. No. No pueden detenerme. He llegado demasiado lejos. Amelia avanzó, su cuerpo brillando con la luz de 1000 luciérnagas. El vestido desgarrado ondeaba a su alrededor como niebla y luz de luna. Este no es tu mundo, Diego. No tienes derecho a tomar lo que no te pertenece. Con un movimiento fluido, extendió su mano hacia la semilla madre. La esfera de luz vibró, reconociendo el llamado de una verdadera guardiana, y voló hacia ella, abandonando a Diego. No, gritó él, lanzándose hacia adelante con desesperación. Pero era demasiado tarde. Amelia presionó la semilla contra su pecho, y una explosión de luz dorada inundó el claro, tan brillante que por un momento pareció que el sol había nacido en medio de la noche. Cuando la luz se disipó, Diego había desaparecido, dejando solo un rastro de humo negro que se desvanecía en el aire nocturno. Amelia cayó de rodillas, exhausta pero victoriosa. Los guardianes se reunieron a su alrededor, sus rostros mezclando alivio y preocupación. «Lo lograste, pequeña», dijo Nocturno, su voz cargada de emoción. «Has salvado el bosque y restaurado el equilibrio». Mientras la noche recuperaba su calma y las estrellas volvían a brillar sobre el bosque de los susurros, Amelia comprendió que esta victoria, aunque importante, era solo el comienzo. El poder que ahora poseía traía consigo una responsabilidad aún mayor, y el destino del bosque, más que nunca, dependía de ella. Capítulo 8. El amanecer de una nueva era. El sol se alzaba sobre el bosque de los susurros, sus primeros rayos filtrándose entre las hojas y bañando el claro del árbol ancestral en una luz dorada que parecía casi mágica. Amelia, exhausta pero con una nueva determinación brillando en sus ojos, se puso de pie lentamente. Su vestido, antes azul como el cielo nocturno, ahora parecía haber absorbido la esencia misma del bosque, verdes profundos entrelazados con hilos dorados que brillaban con cada movimiento, como si llevara el alma del bosque sobre su piel. Los guardianes la rodeaban, sus rostros una mezcla de orgullo, asombro y una nueva reverencia hacia la joven que había salvado no solo el bosque de los susurros, sino posiblemente el equilibrio entre el mundo mágico y el mundano. Amelia, comenzó Nocturno, su voz cargada de emoción, lo que has logrado esta noche va más allá de cualquier cosa que hayamos visto en siglos. Has demostrado ser no solo una guardiana, sino la verdadera heredera del espíritu del bosque. Raíz asintió, su barba de musgo meciéndose suavemente. Con la fusión de la semilla madre y el árbol ancestral, una nueva era comienza para nuestro mundo. Y tú, pequeña, estás en el centro de todo. Amelia miró sus manos, aún brillantes con residuos de la magia que había canalizado. Podía sentir el bosque de una manera nueva, como si cada hoja, cada gota de rocío, cada criatura fuera una extensión de su propio ser. Era abrumador y maravilloso al mismo tiempo. «Pero, ¿qué significa esto?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasará ahora?». Corriente se acercó, su forma acuosa reflejando la luz del amanecer en 1000 colores. «Significa, joven Amelia, que tu destino y el del bosque están ahora entrelazados más que nunca. La barrera entre los mundos se ha fortalecido gracias a ti,
pero también se ha vuelto más flexible. ¿Flexible? Amelia frunció el ceño, tratando de entender las implicaciones. Luz revoloteó frente a ella, su pequeño rostro serio pero lleno de esperanza. Significa que ahora tienes el poder de ser un verdadero puente entre los mundos, Amelia. Puedes ayudar a que la magia y el mundo humano coexistan en armonía, sin que uno amenace al otro. La magnitud de esta responsabilidad cayó sobre Amelia como un peso físico. Se sentó en una raíz del árbol ancestral, tratando de procesar todo lo que había ocurrido y lo que significaba para su futuro. Pero, ¿cómo puedo hacer eso?, preguntó, mirando a los guardianes. Toda mi vida he mantenido este mundo en secreto. ¿Cómo puedo ser un puente sin revelar la existencia de la magia a aquellos que podrían querer explotarla, como Diego? Nocturno aterrizó suavemente a su lado, sus ojos sabios fijos en ella. Con sabiduría y discernimiento, pequeña. No se trata de revelar todo de golpe, sino de guiar gentilmente a aquellos con corazones puros hacia la comprensión y el respeto por la naturaleza y sus misterios. Raíz asintió. Comenzarás poco a poco. Quizás enseñando a los niños del pueblo a respetar el bosque, o ayudando a los adultos a redescubrir la magia en las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Y nosotros estaremos contigo en cada paso del camino, añadió Corriente, su voz como el murmullo de un arroyo tranquilo. Amelia respiró profundamente, sintiendo cómo la determinación reemplazaba al miedo en su corazón. Se puso de pie, irguiéndose con una nueva confianza. Lo haré, dijo, su voz firme. Protegeré el bosque y ayudaré a construir un puente entre nuestros mundos. Es mi destino y mi honor. Justo en ese momento, un suave resplandor comenzó a emanar del árbol ancestral. Una pequeña rama, no más grande que el dedo de Amelia, se desprendió suavemente y flotó hacia ella. Cuando la tomó en sus manos, sintió un pulso de energía cálida y reconfortante. El árbol ancestral te ha otorgado un regalo, explicó Luz con asombro. Una varita hecha de su propia esencia. Con ella, podrás canalizar la magia del bosque incluso cuando estés en el mundo humano. Amelia sostuvo la varita con reverencia, maravillada por su belleza y el poder que podía sentir fluyendo a través de ella. La usaré con sabiduría, prometió. Mientras el sol ascendía más en el cielo, Amelia supo que era hora de regresar al pueblo. La noche del baile de las luciérnagas habría terminado, y su ausencia seguramente habría sido notada. Debo volver, dijo, mirando a los guardianes. ¿Cómo explicaré? Se miró a sí misma, consciente de que su apariencia había cambiado drásticamente. Nocturno sonrió, un gesto raro en su rostro habitualmente serio. La magia del bosque te protegerá. Para los ojos no iniciados, aparecerás como siempre. Pero recuerda, Amelia, aquellos con corazones abiertos a la magia podrán ver glimpses de tu verdadera naturaleza. Con un último abrazo a Luz y una reverencia a los guardianes, Amelia comenzó su camino de regreso al pueblo. Cada paso que daba parecía más ligero, como si el bosque mismo la impulsara hacia adelante. Cuando llegó al borde del bosque, se detuvo un momento, mirando hacia San Miguel de los Pinos. El pueblo se veía igual que siempre, pero para Amelia, todo había cambiado. Respiró profundamente y dio un paso fuera de la protección de los árboles. Para su sorpresa, encontró a Sofía esperándola, sentada en una roca cerca del camino. Su amiga se levantó de un salto al verla, sus ojos muy abiertos. Amelia, ¿dónde has estado? Todos están preocupados y, ¿qué te ha pasado? Sofía la miraba fijamente, parpadeando como si no pudiera creer lo que veía. Amelia se dio cuenta de que Sofía podía ver, al menos en parte, su transformación. Su corazón se llenó de esperanza. Si Sofía podía ver, significaba que tenía un corazón abierto a la magia. Sofía, dijo Amelia con una sonrisa suave, tengo una historia que contarte. Una historia sobre magia, amistad y el poder de creer en lo imposible. Mientras caminaban juntas hacia el pueblo, Amelia comenzó a narrar su historia, cuidadosa pero honestamente. Vio cómo los ojos de Sofía se iluminaban con asombro y comprensión, y supo que había encontrado su primera aliada en su nueva misión. El pueblo se alzaba frente a ellas, despertando a un nuevo día.
un día que marcaba el comienzo de una nueva era, no solo para Amelia y el Bosque de los Susurros, sino potencialmente para todo el mundo. Mientras Amelia cruzaba la plaza, saludando a los vecinos que la miraban con una mezcla de alivio y curiosidad, no pudo evitar sonreír. El camino que tenía por delante sería difícil, lleno de desafíos y decisiones complicadas. Tendría que encontrar un equilibrio entre su deber como guardiana y su vida en el pueblo, entre la magia y lo mundano, pero mientras sentía el peso reconfortante de la varita en su bolsillo y veía la mirada de asombro en los ojos de Sofía, Amelia supo que no estaba sola. Tenía el apoyo de los guardianes, la sabiduría del bosque y, ahora, el comienzo de un puente entre dos mundos. El sol brillaba con fuerza sobre San Miguel de los Pinos, como si el mismo cielo celebrara el amanecer de esta nueva era. Y en el corazón del Bosque de los Susurros, el árbol ancestral pulsaba con una energía renovada, sus raíces extendiéndose profundamente en la tierra, conectando mundos que una vez estuvieron separados. La aventura de Amelia no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Pero ahora, con el poder del bosque fluyendo a través de ella y un propósito claro en su corazón, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Mientras caminaba hacia su casa, donde sabía que sus padres la esperaban con una mezcla de preocupación y amor, Amelia hizo una promesa silenciosa. Prometió honrar el regalo que se le había dado, proteger el equilibrio entre los mundos y, sobre todo, nunca perder la capacidad de maravillarse ante la magia que nos rodea cada día. Si solo tenemos los ojos y el corazón abiertos para verla, el Bosque de los Susurros había encontrado a su guardiana, y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La magia, largo tiempo olvidada por muchos, estaba a punto de regresar al mundo de formas sutiles pero poderosas. Y en el centro de todo estaba Amelia, la niña que una vez había descubierto un mundo mágico por accidente y que ahora se erguía como el puente entre dos realidades, lista para escribir el próximo capítulo en la eterna historia de la magia y la humanidad.